Bienvenidos hermanos a la clase de homilética. Este es el video número 2 del módulo 4. Hay otro tema que es necesario considerar en este módulo 4 y es la cuestión de la invitación. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 22:17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. La Biblia está llena de invitaciones. Por lo tanto, aprendemos de la Biblia que necesitamos dar una invitación, y eso es lo que vamos a estudiar en este video. El famoso predicador, el doctor George Truett, quien fue pastor de la primera iglesia bautista en Dallas, Texas, él fue el pastor en esa iglesia por 47 años. Él decía a menudo que la mayoría de los predicadores no sabían cómo recoger la red. Como ustedes saben, los cristianos, pero más particularmente los predicadores, somos llamados a ser pescadores de hombres. Y echamos las redes al predicar, al compartir el evangelio. Pero el doctor Truett decía, pero muchos no saben cómo recoger la red. Y de eso se trata la invitación, hermanos. Entonces vamos a ver rápidamente qué es la invitación. Es precisamente recoger la red. Es dar la oportunidad al oyente de responder al llamado de Dios. Es dar oportunidad al Espíritu Santo a que trabaje, continúe trabajando y termine de trabajar en los corazones del hombre. Por lo tanto, la invitación es una parte vital del mensaje. Volviendo a la analogía de la pesca, ¿de qué sirve echar la red si no vamos a traer, a jalar la red, si no queremos pescar algo? Entonces la invitación es muy importante. ¿Qué bases hay para la invitación? Bueno, primero que la invitación es bíblica. Ustedes recuerdan el caso de Moisés después de destruir el becerro de oro. En Éxodo 32:26 nos dice la Biblia: se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y todos conocemos el famoso pasaje de Josué 24:15 en otra forma de invitación, cuando dijo, escogeos hoy a quien sirváis, que yo y mi casa serviremos a Jehová. También en segundo de Crónicas 34, versículos 30 al 32, leemos lo siguiente. Dice ahí, subió el rey a la casa de Jehová y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y ahora noten esto. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios
de sus padres. Luego Pedro, en Hechos 2:40, en su mensaje del día de Pentecostés, dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Cristo hace una constante invitación en Mateo 11:28-30: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero además es histórica. Los predicadores que Dios ha usado más para llevar almas a los pies de Cristo han sido hombres que sabían sacar la red. Leemos en 2 Corintios 5:20 el apóstol Pablo diciendo: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces ahí está, es un ruego constante. Y es un ruego, hago énfasis en esto porque en algunos círculos se acostumbra a obligar a las personas a pasar al frente. Yo estuve en una congregación donde a la hora de la invitación, hermanos se iban a parar a un lado de los visitantes para estarles insistiendo: ¿por qué no pasas? ¿Por qué no levantas la mano? ¿Por qué? Y no debe ser así. Esto debe ser la obra del Espíritu Santo. Nosotros rogamos. Es bastante que el predicador, el pastor, eche la red y trate de jalar la red, dando oportunidad para que la gente responda voluntariamente. Si esa persona ha sido movida por el Espíritu Santo, va a responder. De lo contrario, no importa cuán persuasivo sea uno como hombre, no queremos falsas profesiones de fe. Y eso es lo que logran en estas iglesias donde obligan a las personas a pasar al frente. Tenemos el ejemplo del propio George Truett, el pastor Jorge Truett, del que ya les hablaba. Este hermano fue un hombre muy humilde, nació en las montañas de Carolina del Norte, después se fue a vivir al estado de Georgia con su familia, y él recuerda cuando él fue salvo a la edad de 11 años. Él sintió, dice, la urgencia de pasar. Él vio cómo otros empezaron a responder a la invitación, y dice él que él fue llevado por la corriente también. Él decía, no podía resistir. Luego en su vida, más adelante, él empezó a testificar a sus amigos, compañeros, y en una ocasión invitó a un compañero de la escuela, y al momento de la invitación, George vio que su amigo estaba debatiendo, y George le preguntó: ¿qué es lo que pasa? Y dijo: es que siento que debo hacer una decisión. Y le dijo George Truett, le dijo: ¿y por qué no la haces? Y él se resistió y dijo: no, hoy no, quizás en otra ocasión. Meses después, este joven se enfermó de neumonía, y de la cual no se repuso. Entonces esta experiencia dejó una marca muy indeleble en el corazón de George Truett, cuando aún ni siquiera era predicador. Después, a la edad de 19 años, cuando Dios lo llama a predicar, una vez más sintió la hora de invitación, que la corriente lo arrastraba, y palabras de él eran de que no le quedó más remedio que nadar. Entonces estas experiencias
marcaron la influencia de cómo él iba a ser su ministerio de predicación. Por ese motivo él siempre daba la invitación. Aunque él era un predicador de tipo temático, pero siempre daba la invitación y lo hizo parte integral de su ministerio de predicación. Y aunque él fue Bautista del Sur y su iglesia fue Bautista del Sur, a la edad de 30 años él acepta el pastorado de la primera iglesia bautista en Dallas y allí permaneció por 47 años. Renunció a una carrera exitosa de abogacía para tomar este puesto. Y aún así, en su ministerio pastoral, él viajaba al 25% del tiempo. Y él recibía ofrendas jugosas, ofrendas de amor por sus participaciones en predicar, en conferencias, en congresos y en convenciones, reuniones de la Convención Bautista del Sur. En aquel tiempo la Convención Bautista del Sur era muy conservadora, no es como lo es ahora. Pero él, todo lo que le daban, así lo repartía inmediatamente. Tenía un gran corazón. Su iglesia llegó a crecer a miles y miles, al punto de llegar a ser en un tiempo la iglesia más grande del mundo. Así que tenía sus necesidades físicas, podríamos decir, satisfechas con un buen sueldo, pero él era un hombre generoso que se desprendía de lo que Dios ponía en sus manos inmediatamente. Dios lo usó tremendamente. Vale la pena que lean un poco de la vida de él. Es histórica porque también el fundador de la universidad a donde yo fui al seminario, la Universidad Bautista Maranata, el fundador, que fue mi maestro, él decía: jóvenes, siempre den invitación en bodas, funerales, reuniones de oración, cultos de jóvenes, fogatas, dedicación de bebés, no importa, decía él, siempre den invitación. Aquí tenemos unas fotos de este tremendo hombre de Dios. Después de ser pastor por muchísimos años, fundó la Universidad Maranata con el nombre Maranata Baptist Bible College, que después cambió de nombre a Universidad Bautista Maranata, en donde un servidor se graduó en 1986. Esta es la universidad, una vista de la universidad. Y hermanos, cuando mi mamá murió en 1985, recordé las palabras del doctor Sirahom de siempre dar la invitación, y en el funeral de mi madre yo di la invitación porque allí se congregaron muchos familiares bien católicos que nos aborrecían por ser protestantes, pero estaban ahí, y yo sabía que en esa ocasión iba a ser posiblemente la única vez que ellos iban a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Así que oré con mucho fervor, aún a pesar del dolor de haber perdido a mi madre, estando todavía en el seminario. Dios me ayudó, prediqué el mensaje, se lanzó la red y por lo menos yo conté 7 manos levantadas a la hora de la invitación, allí mismo en el cementerio, para honra y gloria de Dios. Pero después, con el tiempo, me fui dando cuenta al hablar con otros parientes que también fueron movidos por el mensaje de la palabra de Dios en aquella ocasión. Así que eso también ha sido una pieza clave en mi ministerio de predicación. Recuerdo una ocasión un joven de una iglesia presbiteriana que vino a visitarnos a nuestra iglesia un miércoles en la noche. Era un culto de oración,
después de dar la meditación y di la invitación, este joven le dijo a su tía que lo había invitado a la iglesia: tía, algo que me sorprendió de este pastor es que dio invitación en el culto de oración. Y su tía le dijo: así es, mi hijo, este pastor acostumbra a dar la invitación siempre. Entonces así háganlo, hermanos. Esta es una buena práctica que Dios va a recompensar. Cuando una iglesia o un predicador deja de hacer invitación, se está desviando de la práctica del cristianismo histórico. Y ustedes pueden ver la tendencia de las iglesias modernas a llenar el ambiente con música y hasta con luces. Cada vez menos predicación, y si no hay predicación, ¿para qué sirve la invitación, verdad? Se está perdiendo aún en las iglesias bautistas fundamentales. Así que no dejemos este mandato que tiene mucho fundamento bíblico. Ahora bien, ¿cómo es la invitación? ¿Cómo se debe hacer la invitación? Vamos a hablar de algunas cosas importantes. Por ejemplo, en cuanto a duración, no hay una regla que diga debe ser 5 minutos, 10 minutos, no hay regla. Pero hay aquí algunos principios que considerar. Mientras haya gente que esté pasando, hermanos, hay que seguir haciendo la invitación. Pero al mismo tiempo, si no hay gente que esté pasando, ¿para qué alargar la invitación por 15 minutos? He estado yo en cultos así, predicaciones, donde el mensaje quizás no fue tan malo, pero no hay respuesta evidente de la obra del Espíritu Santo que estuviera moviendo a nadie, mientras que el pastor está insistiendo en dar una invitación en donde francamente parece ser que es más bien obligar a las personas. Ya les hablé de esta iglesia donde hermanos estaban entrenados para irse a parar junto a los visitantes e insistirles que pasaran al frente. Algunos que hacen esto dicen que porque la Biblia dice, hablando de aquella parábola de la gran cena, y se ve por las calles y por los caminos y fuérzalos a entrar. Algunos dicen que esa es la base bíblica para obligar a las personas. No, cuando dice fuérzalos a entrar, se refiere al ayuno, a la oración, a suplicar que el Espíritu Santo haga la obra, hermanos, porque no se puede imitar y no se debe usurpar tampoco la obra del Espíritu Santo. Entonces debe seguir la invitación, pero mientras sea evidente que el Espíritu Santo esté obrando. Y no se debe apresurar por falta de tiempo. Si se ha hecho tarde y no hay mucho tiempo para la invitación, bueno, es una señal de que quizás el pastor, el predicador, no planificó bien su sermón y no le dio tiempo de dar una buena invitación. En cuanto a la participación, debe haber música apropiada. Hay muchísimos himnos de invitación. Si la iglesia tiene coro, ese es un momento en donde el coro debe tener siempre una estrofa, un canto de invitación para estarlo cantando a una voz, a un tono bajo, o bien simplemente los instrumentos tocando algún himno de invitación, y debe ser música apropiada. Y por cierto, la música no debe de sobreponerse a la invitación. No es un tiempo de exhibición de habilidad musical, porque en una ocasión un pastor que estaba dando la invitación y el pianista estaba tocando un himno de invitación, cuando el pastor consideró que ya debería de parar y cortó la música antes de que se terminara de tocar el himno, y ese músico, muy ofendido, fue a reclamarle al pastor y le dijo: ¿por qué me interrumpió usted? No sabe usted apreciar lo que es una pieza de música que no se debe interrumpir.
Bueno, el pastor le contestó, bueno, me parece que usted es quien no sabe apreciar lo que es una invitación y que la música es parte solamente de la invitación, no al revés. Ahora, la congregación tiene una parte clave en la invitación. Primero, porque debe participar con reverencia. Mientras el pastor está haciendo la invitación, la congregación debe estar orando. Durante la invitación, hermanos, ustedes que son pastores, no debe haber gente entrando y saliendo. Pareciera cuando el pastor empieza la invitación es cuando algunos aprovechan para ir por sus niños, para salir más pronto, o para ir a recoger algo, o para ir a poner mesas porque va a haber la comida de aniversario. Hermanos, durante ese momento nadie debería moverse, excepto los que van a pasar al frente o los que van a aconsejar a los que pasan al frente. Entonces es un momento de sobriedad y reverencia, y la congregación entera tiene mucho que ver. El pastor Spurgeon, mientras él predicaba, no solamente durante la invitación, mientras él predicaba, había un grupo muy grande en el sótano de la iglesia que lo único que hacían mientras su pastor predicaba era orar, orar, orar hasta que terminara la invitación. No sería una mala práctica para las iglesias en este tiempo moderno. Hermanos y hermanas, consejeros, deben estar preparados para aconsejar a los que pasen, hombres para con hombres, hermanas para con mujeres. Deben de saber cómo guiarlos a los pies de Cristo, cómo identificar si la persona está pasando para salvación, para reconsagración, o no ha entendido el mensaje. Entonces es clave que los miembros de la iglesia, especialmente un grupo de consejeros, sean capacitados para saber cómo aconsejar a los que pasan al frente. Les voy a pasar una pequeña gráfica de un pastor que nos compartió hace muchos años y que se quedó conmigo, este pequeño diagrama que describe cómo aconsejar a una persona, con el cual ustedes pueden capacitar a hermanos de su congregación. Muy bien, hermanos, espero que este sencillo video sea y haya sido de bendición para ustedes. Nos vemos en la próxima. Dios les bendiga.